El Señor les continúe bendiciendo. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. 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 Ha sido una bendición lo que hemos hecho hasta este momento. Hemos adorado al Señor, hemos cantado al Señor. Los jóvenes han estado haciendo un trabajo maravilloso para el Señor y que la gloria sea toda para Dios. Estamos bien contentos de eso. La semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre el tema un solo hombre puede hacer la diferencia. Estuvimos hablando de la vida de Noé. Vimos 3 puntos importantes en la vida de Noé, basados en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue llamado, ¿qué dice la Escritura? Para construir un arca. Dice, de cosas que no se habían visto, con temor preparó el arca, en la que él y su familia se salvó. Así que Noé es el modelo del hombre que toma lo que Dios dice muy en serio. Noé es el hombre que nos enseña que aún en medio de los desalientos podemos ser fieles a Dios, no desanimarnos. Y número 3, Noé es el primer hombre en la Biblia llamado justo. Con Dios caminó Noé. Y que un solo hombre puede hacer la diferencia. Nunca se ha tratado de mucha gente, sino de alguien que esté dispuesto a tomar lo que Dios dice en serio. En esta mañana, yo quiero seguir con la misma idea de que un solo hombre puede hacer la diferencia, pero vamos a ser basados en Ezequiel capítulo 22. Y yo he titulado este mensaje, Parados en la brecha. Muchos de ustedes están ahí pensando, ¿qué quiere decir eso? Con un español pobre. No tienen ni idea de qué significa la palabra brecha. Yo espero ayudarles en el mensaje de hoy a que mejoren su español, su vocabulario. Les voy a ayudar un poco. Si son como yo, tendrán mucha dificultad con el fútbol americano. Cada vez que hay el Super Bowl, usted ve todo el mundo, especialmente los americanos, vueltos locos con este gran evento. Pero para muchos de nosotros que fuimos criados con el mangú, se nos hace un poco difícil. Recuérdense que los americanos comen con fle y nosotros mangú. Hay un problema serio. Hay una diferencia bastante grande en esto. Nosotros hemos estado y quiero invitar a todos. Están formalmente invitados después de los matutinos. Los sábados estamos teniendo eventos deportivos importantes y necesitamos también gente que sepa dar primeros auxilios. Empezamos el sábado pasado y a un servidor le dio un mareo que tuve que tirarme ahí en el suelo por unos minutos porque todo se puso negro. Yo pensaba que estaba en forma, pero no lo estoy. Y yo imagino que ustedes están peores que yo, la mayoría. Que están todos invitados. Así que hablando sobre este tema de los deportes, yo quiero iniciar este mensaje porque nos va a dar una idea perfecta de qué es una brecha. En el pasaje que tenemos a continuación, es un pasaje donde Dios da una profecía a Ezequiel. Y en el versículo 30 del capítulo 22, dice, yo no he encontrado un hombre que se ponga de pie en la brecha, que levante muros y que restaure los muros de justicia. Y yo espero que ustedes no estén pensando en algo literal, porque Dios no está hablando de algo literal. Así que yo tengo este video para educarlos un poco acerca del fútbol americano, y entonces luego que entiendan un poco este juego, yo quiero que tengan en sus mentes que el fútbol americano es el deporte que más de forma gráfica representa las guerras clásicas de la antigüedad. Las guerras eran hechas a cuerpo a cuerpo, espadas. Se ponía una línea de batalla, ¿recuerdan eso? Y los ejércitos se enfrentaban cuerpo a cuerpo. El fútbol americano tiene la misma idea. Hay una línea de juego donde se traza, los equipos se ponen uno de frente al otro y ninguno quiere ceder o debe ceder al enemigo, al contrario, de manera que el contrario penetre en su territorio y entonces
pueda anotar un punto, ¿cierto? Así que se trata de líneas de defensa. Ese es el deporte que grafica de forma más intensa las batallas de la antigüedad. Es la misma idea. Si pasas a mi territorio, así que hay hombres asignados a guardar zonas específicas. ¿Recuerdan los famosos escudos humanos que hacían los griegos y los romanos? Donde todo el ejército, cada quien abría su escudo y cerraban y eran prácticamente impenetrables y podían avanzar. Y con una mano el escudo cerraba y con el otro, con la lanza, podían ir ejecutando la batalla, ¿cierto? Es la misma idea. Yo quiero que ustedes noten esto y vamos a ver el video. Y entonces, conociendo un poco del deporte, van a entender mejor el mensaje y a qué se refería el Señor. Formaciones defensivas. Así como los equipos utilizan estrategias para buscar avanzar yardas y anotar puntos, también deben buscar contrarrestar el ataque del rival e impedir su avance o que anote puntos. La defensiva también tiene formaciones básicas diferentes para este fin. Formación 52. Se relaciona con la posición de 5 jugadores colocados en la línea de golpeo y 2 colocados un par de yardas detrás, que normalmente son los linebackers. Esta formación es una de las más básicas en cualquier categoría. Formación 43 se refiere a tener 4 jugadores en la línea de golpeo y 3 linebackers. Esta formación se usa normalmente en situaciones de pase. Formación 44. Igualmente que las anteriores, habrá 4 jugadores en línea y 4 detrás de ellos. Al tener tantos hombres en la segunda línea, quiere decir que la defensiva está pronosticando jugada de pase corto. Formación 60 o goal line. Prácticamente se utiliza en situaciones en las que la ofensiva contraria busca ganar pocas yardas o cuando están muy cerca de la zona de anotación. Su nombre lo recibe a que se pueden colocar 6 o más defensivos sobre la línea de scrimmage. También para contrarrestar a la ofensiva, los jugadores llamados profundos o backers tienen diferentes maneras de cubrir las áreas largas del campo, es decir, las zonas en las que normalmente se lanzan pases. Por ejemplo, cover 1 o personal. Es cuando cada jugador profundo tiene asignado un receptor de manera personal y lo cubre a donde se desplace este en el campo. Cover 2 o por zona. Es cuando los profundos y linebackers tienen asignadas zonas del campo para cubrir a los receptores que se coloquen en esa posición durante la jugada. Y entonces su obligación es cubrir a todo el enemigo que entre a su zona de protección, pero nunca a un hombre en específico. Ahora tienen una idea mejor de lo que es el fútbol americano. No piensen que el fútbol es sencillamente un grupo de locos que está corriendo de un lado al otro y que nadie sabe lo que está haciendo. Cada persona tiene, las posiciones son establecidas por el coach. Son posiciones que hay que jugar, hay que defenderlas. Y noten que cuando hay 4 o hay 3 o hay 6 delante, 2 atrás, todas estas posiciones son premeditadas con la intención de defender la ofensiva del enemigo. La Escritura dice que nuestra lucha es contra seres espirituales y dice no es contra sangre. Y llevando esta imagen gráfica del fútbol americano, la palabra brecha quiere decir vacío. Usamos la palabra brecha, en inglés usamos gap, decimos vacío, o un roto. De hecho, se usaban, las brechas no eran más que los daños que recibían las murallas en la antigüedad
que hacían posible la entrada del enemigo. Así que cuando había una brecha, quería decir que había una debilidad de la muralla, ¿cierto? Pero llevándolo a un sentido más extenso, brecha quiere decir necesidad. Y entonces que si ustedes combinan este concepto de los deportes, específicamente el fútbol americano, cada hombre tiene una asignación. Cada hombre tiene que defender su posición para no ceder ante el enemigo. Pero no solamente eso. Se necesitan de hombres que den un paso al frente donde quiera que haya necesidad. En la antigüedad esto era bien fácil de entender, pero con el tiempo perdemos el sentido de las palabras. Una abertura en la muralla, alguien tiene que tomar la iniciativa, alguien tiene que pararse en el hueco, de lo contrario el enemigo podía atravesar a través de ella. En el versículo 30 de nuestra lectura, el Señor dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla. Voy a leer en una versión más contemporánea. Yo estaba buscando a alguien que pudiera hacerlo. Busqué a alguien que se pudiera parar en la brecha de la muralla, pero no encontré a nadie. Una vez más, un hombre puede hacer la diferencia. Y el Señor está buscando hombres y mujeres que en el sentido espiritual, en guerra constante del enemigo como estamos, del enemigo de las almas, pueda pararse en esos huecos que tenemos en nuestra defensa espiritual y que nos hacen vulnerables al enemigo. Efesios 6, 10 al 18, ustedes conocen esto que dice: sean fuertes en el Señor, fortalezcanse en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que puedan resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia del Evangelio, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como un casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo en el Espíritu. ¿Dónde están los hombres que se pondrán de pie en esta generación? Tenemos que dar un paso al frente y llenar el vacío, sellar la brecha. La brecha significa, y en este mensaje yo creo que constantemente escuchen esta palabra, necesidad. La brecha es el lugar de necesidad, el lugar donde somos vulnerables espiritualmente, el lugar que hay que reforzar en esta batalla espiritual. La Escritura dice, el Señor Jesucristo dijo: si tu ojo es ocasión de caer, córtalo. El Señor Jesucristo estaba haciendo hincapié: donde hay debilidad debe ser corregido. Ezequiel 22:30, busqué a alguien que pudiera hacerlo, busqué a alguien que se pusiera de pie en la muralla, pero no encontré a nadie. El Señor no estaba nada contento con la situación del pueblo. Espiritualmente era un desastre. Si ustedes cuando tengan tiempo van a sus casas y leen Ezequiel capítulo 22, van a ver lo terrible de la situación. Dice que los profetas decían que Dios había dicho y Dios no había dicho, y lo hacían por dinero. Muy parecido a nuestros tiempos. La gente tiene hoy iglesias para todo. Hay iglesias para homosexuales, hay iglesias para alcohólicos, hay iglesias para todo tipo de personas, porque la gente va a escuchar lo que quiere y sostiene estos ministerios que les dicen lo que ellos quieren escuchar. Y Dios estaba muy triste por esta situación. Y lo que se dice en el versículo 30, en su versión dice: busqué entre ellos a un hombre que se pusiese en medio de la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Saben, estas palabras expresan tristeza. El versículo 12, hablando, dice que violaban a las mujeres. Había una tasa bien alta de adulterio. Dice que cada quien dormía con la mujer de su prójimo. Estaban llenos de avaricia. El versículo 22 dice: sus sacerdotes violaron la ley, contaminaron mis santuarios. Dice: entre los santos y los profanos no hicieron diferencia.
Era gente que a lo malo llamaba bueno y a lo bueno malo, similar a nuestros días hoy. El versículo 26 dice: y de mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Esta gente no tenía respeto del día del Señor. Esta gente hacía los domingos o los sábados, el día que era dedicado al Señor, cualquier cosa menos dedicarlo a Dios. El cuadro que tenemos ante nuestros ojos es un cuadro muy, muy, muy triste. El mal había crecido, no había quien pusiera freno, pero lo peor del caso es que Dios buscó a alguien que hiciera la diferencia y no lo halló. No había nadie. Nadie se había puesto en pie. Y la gente ridiculizaba las cosas santas como hoy. La gente no tenía en cuenta el día del Señor. De hecho, y yo he estado enfatizando eso, la necesidad que tenemos de venir los domingos a congregarnos y estar en la comunión con el Señor. Tenemos necesidad de venir y adorar al Señor y estar concentrados en eso. Y no podemos tomar el día del Señor para nosotros. Eso es un pecado. Es un pecado muy grande. Y Dios lo menciona aquí. Dice: no tenían temor de mis días de reposo. No hacen distinción entre lo bueno y lo malo. Todo tipo de avaricia. Noten esto, en el versículo 25 dice: sus profetas en medio de ella, como león rugiente, arrebataban presa, devoraban almas, tomaban, dice, haciendas y honra, multiplicaban sus viudas en medio de ella. Esta gente estaba haciendo todo tipo de pecado. El versículo 12 dice: precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice el Señor. ¿Ustedes quieren un statement? ¿Ustedes quieren una expresión más triste de la que está en el verso 12? Se olvidaron de mí. Cuando el pueblo se desenfrena, cuando el pecado abunda, la respuesta es fácil. A la pregunta, ¿qué ha pasado? La respuesta es fácil. La gente se ha olvidado de Dios. La gente ve a Dios en este siglo como un anciano desinteresado en los problemas de la tierra, que no tiene ningún contacto con la raza humana, y que el ser humano puede hacer y deshacer y que no hay quien ponga, que ya Dios no tiene fuerzas para lidiar con la maldad humana. El versículo 31 dice: como no hallé a ese hombre, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumiré, los consumí y se volverá el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Entonces sabemos que esta es una profecía directamente a la nación de Israel, que fue cumplida. Hasta el día de hoy Dios los dispersó por todas partes del mundo y no han dejado de sufrir por su desobediencia. La batalla espiritual se estaba perdiendo. Cada día más se alejaban de Dios. El Señor había llamado la atención, pero no había quien escuchase. Nadie que se detuviera ante aquella situación caótica. Ezequiel 13, 4 y 5 dice: oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. Escuchen esto: no han hecho nada para reparar las grietas de la muralla. ¿Recuerdan una brecha? Un hoyo, un espacio grande que era el acceso al enemigo. En el sentido espiritual Dios está hablando, dice: no han hecho nada para restaurar las murallas, no la han ayudado a mantenerse firme en la batalla del día del Señor. Se habían olvidado del Señor. Nosotros sabemos que Israel fue destruida por Asiria, llevada cautiva por Asiria y destruida por Asiria. Y hoy también nosotros, en el siglo XXI, nos encontramos en una situación similar. Las mismas condiciones inmorales. Y podemos esperar también la misma tragedia espiritual, a menos que algunos hombres se levanten, reparen las paredes rotas de la santidad y sellen las grietas de nuestra comunión con Dios, que han estado ahí por muchos años en muchas de nuestras vidas. A menos que eso pase, el enemigo no tendrá la victoria. Con mucha frecuencia algunos de nosotros ven que algo necesita ser hecho, y nuestra respuesta inmediata, ¿cuál es? Ese no es mi trabajo. Así que la brecha queda descubierta. Alguien tiene que hacer lo que Isaías hizo en el capítulo 6. Cuando Isaías tiene una visión de Dios. Recuerden que Isaías era un hombre rico y que pertenecía a la línea de los reyes. Isaías dice que estaba muy triste porque en su época el rey Uziel había muerto y era su pariente y era el rey. Así que él estaba muy triste. ¿Y cómo Dios hace el llamado a Isaías? De manera maravillosa.
Dice que Dios, el Todopoderoso, le enseñó su reino. Y fue la manera de Dios decirle a Isaías: tú estás preocupado por este reino humano de Judá, tú estás preocupado por el rey Uziel que acaba de morir. Yo te voy a enseñar un reino mejor, yo te voy a hacer servidor de un reino mejor. Y dice la Biblia que Dios le mostró su gloria y que los serafines cantaban, y dice que decían: santo, 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 Señor todo. Dice: toda la tierra está llena de tu gloria, el Señor Todopoderoso. Y al de adoración. Y dice que hubo una conversación en el cielo, estamos en Isaías capítulo 6, y que el Señor dijo: ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? Hay necesidad, este pueblo llama a los malos buenos y a los buenos malos, hay mucha corrupción en el pueblo. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién dirá el mensaje? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Isaías no dijo: envía a mi vecino. Isaías no dijo: yo no, yo tengo muchas cosas que hacer, yo quiero hacer una casa, yo quiero vivir tranquilo y sembrar par de árboles en mi casa y vivir todo tranquilo y poner una hamaca ahí. Él no dijo eso. Isaías dijo: heme aquí, hay necesidad, hay una brecha en el muro, yo voy. ¿Saben cuál es el problema del pueblo de Dios en el siglo XXI? De que nosotros sabemos que hay necesidad, pero nunca estamos dispuestos a ir y sellar la brecha. Siempre es el trabajo de otro, siempre tiene que hacerlo otro. Nunca nosotros somos los que tenemos la capacidad, siempre es otro que la tiene. Y hasta que nosotros no nos pongamos en la disposición correcta y que Dios pueda usarnos, la ira de Dios vendrá. Esta nación que fue fundada en principios bíblicos hoy es un desastre. ¿Saben por qué? Como me hablaba mi hermano Félix. ¿Dónde están los ciudadanos americanos que por lo menos piensan antes de votar? Piensan por lo menos por el político que más se ajusta a los ideales o principios de la palabra. Es usted, y le voy a decir abiertamente, es usted un demócrata, sencillamente porque le dan los cupones, le dan todo este tipo de ayudas. Cuando esta gente se burla de las cosas de la palabra de Dios, cuando esta gente, en principio los demócratas, tienen principios que no son en contra de la palabra de Dios. Todos los principios de la palabra de Dios para ellos, ese es su tema de política. La Biblia es pro vida. La Biblia dice que la vida comienza en el momento de la fecundación. Los demócratas dicen que no y promueven estas cosas. Pero hay muchos de nosotros que tenemos la capacidad de votar y ni siquiera votamos. Y si votamos porque esta gente nos conviene que nos den un poco más, nos conviene que da más ayuda a la gente que está desempleada, y generalmente al hispano no le gusta tampoco trabajar mucho ni superarse. ¿Saben por qué esta nación está cayendo y está cayendo cada vez más y más en la inmoralidad y lejos de Dios? Porque no hay hombres que se paren en la brecha y detengan el mal que hay en esta nación y en el mundo. Dios está buscando hombres que guarden su posición, como estamos viendo en el fútbol. Cuando usted se descuida, ese es un espacio de vulnerabilidad. Ese lugar que usted está ocupando es vulnerable al enemigo. El enemigo puede penetrar perfectamente en ese lugar porque usted no está haciendo su trabajo. Entonces dice: busqué un hombre. ¿Dónde están esos hombres? Señor, envíame a mí, decía Isaías. Isaías esto no llevó de muchas consultas. Había un corazón dispuesto. Este hombre tenía bien claro que había necesidad. Y es que cuando hay necesidad, lo único que se espera de nosotros es que respondamos a la necesidad. Hay un monstruo en la brecha, hay algo que hacer, hay algo que tiene que ser hecho, y lo que yo tengo que hacer es responder a la necesidad. No son consultas, no son reuniones de ministerio, no son muchas evaluaciones, no son muchos comités que hay que crear. Es sencillamente la disposición de un corazón que le duele a Dios y que le duelen sus cosas y que se preocupa por las cosas de Dios. ¿Cómo podemos cerrar las brechas? ¿Cómo podemos hacer las cosas que tienen que ser hechas? Lucas capítulo 6, el versículo 42 establece el principio. Para poder reparar la brecha, no pueden haber brechas en mi vida. Escuchen bien. Para yo poder arreglar otras vidas, para yo poder cubrir necesidad donde la hay, yo tengo que resolver los problemas que hay en mi propia vida. Lucas 6:42 dice: ¿cómo puedes tú sacar la paja que está en el ojo de tu hermano cuando tú mismo tienes un palo en tu ojo? Una viga. Jesús usó una exageración, una hipérbole, desde el punto de vista literario,
que es muy gráfica, porque una paja comparada a una viga, yo creo que ustedes entienden el concepto. Jesús está diciendo, tú tienes cosas más importantes que arreglar que las que tú ves que los demás tienen. Entonces, antes de reparar, tienes que resolver los problemas que hay en tu propia vida. Jesús estaba diciendo esto para tener éxito en la vida espiritual y para ser un buen soldado que juega su posición, o un buen jugador que puede mantener su posición y, como dice el apóstol Pablo, estar firme para el día de la batalla. Hay que cuidar la vida espiritual. Usted tiene que preocuparse por su propia vida espiritual. Y si usted no hace un esfuerzo de mantenerse en forma espiritualmente, usted no sirve para hacer nada en los caminos del Señor. Usted es un inútil. Usted es una persona que se puede contar con usted. Isaías estaba listo para la tarea. Y había necesidad. Isaías en el capítulo 6 dice, envíalo a mí. Y el Señor dice, envíalo. Él estaba listo. Pero podría decir el Señor lo mismo de usted. Quizás usted no ve la necesidad porque hay mucho pecado en su vida. Así que no hay ningún tipo de sensibilidad. Cuando nosotros tenemos pecado en nuestra vida y amamos las cosas de este mundo, y estamos en cualquier cosa menos en las cosas del Señor, no tenemos sensibilidad. No hay sensibilidad. No vemos las cosas como Dios las ve y no nos duelen las cosas. Yo con mucha tristeza hace una semana estaba viendo en las noticias en Fox, en el canal 5, una señora hizo una demanda a las tiendas, a la red comercial Target, después de todo esto que se ha dado de hacer que en la nación todo se redefina el concepto del matrimonio. Esto ha abierto otras situaciones que vienen, y una de ellas es lo que ocurrió hace 2 semanas. Una señora demandó a Target porque Target tiene los pasillos que son para ropa de niños varones son azules, están coloreadas, y los que son para niñas son rosados. Y esta señora dijo que eso era discriminación, que si ella es una persona lesbiana y ella quiere enseñarle a su hija que ella puede usar ropas, no importando que sean de varones o hembras, que si una tienda promueve distinción de colores está en contra de su libertad como lesbiana. Target perdió, emitió un comunicado, y a partir de hace como 2 semanas Target comenzará a remover todos los colores para poner solamente el nombre de la sección sin color, para que no haya esa clase de problemas. ¿Usted sabe por qué? Porque hay todo este desastre en este país, porque no hay gente que se pare por la verdad de Dios. Si usted ni siquiera se preocupa por su vida espiritual, mucho menos se preocupará por lo que está pasando a su alrededor en esta nación. Sus vecinos, sin Cristo. Cada vez que una gente muere va al infierno. Y todos los días mueren personas. ¿Pero qué está haciendo usted? Y ese es el ejemplo que quizás usted diga, bueno, pero ¿qué diferencia hace que una persona, que yo pueda tocar la vida de una persona? Mucha. Había un señor que estaba en una ocasión, estaba tomando estrellas del mar, que estaban fuera del agua y se estaban muriendo. Y un niño le pregunta, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué piensa usted que está haciendo? Porque hay cientos de estrellas del mar afuera y usted piensa que va a poder salvarlas a todas. Él dice, yo sé que no podré salvarlas a todas, pero para esta la cogía, le echaba la agua y decía, para esta sí valió la pena, porque esa se salvó. Nosotros no podemos alcanzar el mundo entero, la meta lo es, pero para quien recibe el Evangelio hay esperanza. Hay esperanza. Jesús dice que debemos primero, dice, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo, Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Este calificativo de parte del Señor no es nada agradable. El Señor le llama hipócrita. O tener una doble vida. Estás tan interesado en corregir los defectos en otro cuando no trabajas los propios tuyos. Hay que tener un balance entre nuestros talentos y las necesidades. Todo el mundo sabe en este lugar, todo el mundo sabe muy bien que el trabajo duro supera el talento.
todo el mundo se sabe la historia de la liebre y la tortuga. Fue una de las primeras historias que aprendimos de niños. La liebre nació con capacidades especiales. Yo estaba en la casa del hermano Salvador y hay unos conejos silvestres por ahí. Y me dice el hermano Salvador, por aquí a cada momento aparece un conejo. Trata de agarrarlo. Es increíble la velocidad que tienen estos animales. Es sumamente increíble. Y nosotros sabemos que la liebre nació con esas facultades. La liebre puede correr a altas velocidades. Y la historia, esta fábula, ¿qué nos dice? Que la liebre, dice la tortuga apenas puede caminar. Le pesa demasiado el caparazón para poder moverse. Ayer yo estaba con mi familia en un día de zoológico de los misioneros en el zoológico del Bronx, en Nueva York. Y de alguna manera siempre sale un dominicano especial. Y este dominicano, todo lo que él pensaba lo decía en voz alta. Y entonces estamos frente a las focas o los leones marinos. Y ustedes saben que las focas hacen un ruido extraño. Y el dominicano comienza a decirle cosas a la foca. Y dice, cállate, perro viejo. Y decir todas estas cosas. Y llega la tortuga y dice el dominicano, delante de todo el mundo en español, pobre animal infeliz. ¿Cómo es posible? ¿Cómo este animal puede andar con ese asunto? Y usa la expresión vaina, con esa vaina tan grande arriba. Ese pobre animal, hay que sacarle eso de ahí a ver si puede caminar. Mira cómo no se mueve. Y todo eso, y cada vez que llegaba, él era como el guía turístico del zoológico. Cada vez que llegaba un animal le ponía una falda. ¡Qué feo! Mira ese mono. Bueno, pero yo tengo un par de amigos que son más feos. O sea, este hombre hacía todo esto. Pero la historia de la liebre y la tortuga nos lleva a pensar esto. La tortuga fue persistente y hasta el final llegó a la meta. La liebre se durmió. Y saben que en 1 Samuel, capítulo 16, había un profeta de Dios que pensaba lo mismo. Había un profeta de Dios que pensaba que todo dependía de talento. Y era Samuel. Samuel pensaba que todo era solamente de cómo se veía, de qué tan fuerte era. He aquí cuando vio a Eliab, un hombre fuerte, alto, quizás de unos 6 y pico de pie. Este es el rey de Jehová, este es el ungido de Jehová. Dios le dice a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que miran los hombres, Jehová mira el corazón. ¿Y saben cuál es el principio de Dios? El talento no es tan importante como lo es la disposición del corazón. Moisés dijo, yo no tengo talento, yo ni siquiera sé hablar. Envía a otro. Pero Dios le dijo, ve, y él fue. Y ciertamente Moisés era tartamudo. Jonás tenía un problema muy serio. Jonás no soportaba a los ninivitas. Tenía prejuicios. Los prejuicios de Jonás los llevaban a desobedecer inclusive a Dios. Pero en el fondo de su corazón tenía disposición. Y finalmente hizo la obra de Dios. Jeremías dijo, yo soy muy niño. Yo soy muy niño para esa tarea que me está. Yo soy muy joven. Yo ni siquiera sé hablar muy bien. Yo soy demasiado joven. Y el Señor dijo, no digas que eres niño, porque a donde quiera que yo te mande, irás. Gedeón, ¿qué dijo Gedeón? Yo no soy nadie. ¿Quién soy yo? ¿Quién es la casa de mi padre? Yo soy un desconocido. Y era un miedoso. Y Dios le dijo, no hay problemas. ¿Tienes la disposición? Yo te uso. Es un asunto de talentos. ¿Es talento lo que Dios está buscando? Dios está buscando gente con mucha capacidad. Dios está buscando gente muy inteligente, hermosa, de buena estatura, gente especial. No, de hecho la Escritura dice en 1 Corintios que Dios ha escogido lo vil de este mundo, lo que no es, para deshacer lo que es. La gente más humilde Dios la ha escogido para avergonzar a los sabios de este mundo, dice la Escritura. Porque Dios está buscando un corazón dispuesto, que vea la necesidad y que se ponga de pie en la brecha. Corazones dispuestos. 2 Corintios 16:9, y ustedes vieron eso en los estudios
de los martes. Estuvimos hablando del rey Asa. El profeta Hanani viene a Asa y le dice, mira, si buscas a Dios de todo tu corazón, el Señor estará contigo. Pero en un momento, Asa lo estuvo haciendo por un tiempo. Pero recuerdan en el estudio un hombre que comenzó muy bien, pero terminó mal. Tuvo un final muy triste. Este hombre, en los primeros momentos de su vida, confió en el Señor, destruyó a los etíopes con un ejército que prácticamente lo triplicaba el número de sus soldados que tenía, pero él confió en el Señor. Pero en un momento decidió no hacerlo. Y el profeta Hanani le dice en el versículo 9 del capítulo 16, los ojos de Jehová rodean toda la tierra, buscando a aquel hombre que tiene un corazón recto para con él, dice, para mostrar su poder a favor de ese hombre. ¿Saben lo que Dios le está diciendo a Asa? Que él busca hombres que reparen las brechas y que se pongan de pie en el lugar de batalla y corrijan y suplan las necesidades que deben ser suplidas. Cuando necesitamos ayuda en la limpieza, siempre estoy preguntando a mi hermana Lourdes, ¿cómo va eso? No, ese no es el ministerio que todo el mundo quiere hacer, porque eso no lo ve nadie. La gente quiere estar aquí, al frente, para brillar. Para brillar. Pero el coger una escoba, con eso no se brilla. Pero les voy a decir algo. Esas son las brechas que Dios quiere. Me dice mi esposa, con mucha preocupación, me dice, no hay nadie que se brinde para ayudarnos. Son la misma gente con los niños. Con las mujeres son 2 o 3, el grupito, 2 o 3 solamente, y tenemos que estar rotando y faltando los cultos, y es una maravilla que uno de nosotros pueda estar en los cultos, porque no hay quien se interese. Mi hermana me dice lo mismo, no hay quien se una a las damas para ayudar en el cuidado de los niños, que es un ministerio del Señor y que también es importante. ¿Saben por qué? Porque estamos tan ocupados, vemos que hay una brecha, que hay una debilidad en el muro, que hay un hoyo en el muro y no estamos dispuestos a pararnos. Y Dios dice, busqué un hombre que se pusiese de pie y que reparara los muros y que se pusiera de pie, y no lo hallé. Se están buscando esos hombres que vean la necesidad y que sean sensibles a la necesidad. Y esas mujeres, no soy bueno limpiando, usted no es bueno limpiando, pero si hay amor de Dios en tu corazón, eso debe ser más que suficiente para hacerlo. No es asunto de talento, es asunto de disposición. Hay 2 cosas que Dios quiere que hagamos, y con esto termino. ¿Recuerdan Ezequiel 22, 30? Busqué entre ellos un hombre que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios quiere que hagamos vallado. La expresión hacer vallado en este contexto significa construir el muro o reparar el muro. Hacer un vallado, un muro, repararlo. Así que Dios quiere que hagamos reparaciones. ¿Dónde se hacen reparaciones? Donde hay cosas que se están cayendo a pedazos. Entonces, gracias al Señor porque tenemos hombres aquí que se han preocupado porque nuestro local esté en las condiciones que está. Nosotros llegamos, esto está cayendo a pedazos. De hecho, literalmente, el techo un día se le iba a caer a pedazos a los que estamos aquí. Nos puso en el corazón de nuestro hermano Félix y del ingeniero Alex tomar iniciativa y de medir, y trajeron todos sus equipos y convocaron a los hombres y hicieron todo este trabajo maravilloso para la gloria del Señor. El Señor dice, estoy buscando un hombre que haga vallados en el muro, que repare las grietas. ¿Recuerdan lo que decía Ezequiel 13:5? Los profetas no estaban reparando lo que estaba dañado. Y lo primero empieza, que yo debo estar en la disposición, mi corazón tiene que estar correcto para que Dios lo use, y para reparar, y para que yo vea la necesidad. Pero ¿a qué se refiere esto de reparar? Tenemos que reparar lo que se está cayendo a pedazos. Se refiere a reparar lo que no está bien en nuestras vidas espirituales, lo que nos puede hacer vulnerables al enemigo. ¿Creen ustedes que inconstantemente leyendo la palabra de Dios
¿Puede usted ser útil a la obra del Señor? ¿Cree usted que teniendo buenos días espirituales y un día así y como 20 días mal, que Dios podrá usarlo usted para reparar? Obviamente no. Tenemos que hacer reparaciones en nuestra vida espiritual. Lo que no se está haciendo bien, si no estamos siendo constantes en la oración, si no estamos leyendo la palabra de Dios con constancia, si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer espiritualmente en nuestra propia vida, no servimos para reparar. Así que comienza con una reparación personal. Identifique en su vida todo lo que lo hace vulnerable al pecado. ¿Cuáles son las cosas que te llevan a pecar? ¿Cuáles son las cosas que te hacen salir de control? Número 2, necesitamos elevar los principios de la palabra del Señor. Necesitamos que los creyentes conozcan la doctrina bíblica sólida en tiempos peligrosos que estamos viviendo, para que los creyentes no sean arrastrados por cualquier doctrina. Necesitamos doctrina fuerte. Necesitamos que los creyentes conozcan a Dios, conozcan cuáles son sus atributos. ¿Creen ustedes que todo lo que las iglesias hacen se llama adoración? ¿Creen ustedes que levantar las manos es porque se levanten las manos se está adorando? Cuando se vive toda una semana en pecado. No se trata de eso. Necesitamos doctrina. Número 3, los estándares morales están siendo derribados constantemente en el mundo en que vivimos. Si nosotros le llamamos sociedad, muchas veces le llamamos Hollywood, modernismo, pero es Satanás. Tenemos que ser capaces de reconocer los peligros espirituales y debemos enfrentarlos. Cuando Dios dice busque un hombre que haga reparaciones en el muro, se está refiriendo a un hombre que conozca la palabra, que procure con diligencia presentarse a Dios, que usa bien la palabra de verdad, que la conoce, que se deleita en la ley de Jehová. Número 2, la gente tiene que ser edificada. Construir muros es lo mismo que Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? Dice, te exhorto ante todo, dice, te encarezco en el nombre del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyes, que reprendas, que exhortes. Dice, con toda paciencia y doctrina, a tiempo y fuera de tiempo. Pablo dice a Timoteo que los creyentes deben ocuparse en la palabra de Dios. Tenemos que edificar a la gente en la palabra de Dios. Los principios tienen que ser restaurados. La gente tiene que aprender a reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Ezequiel 13:5. Tenemos que enseñar a la gente a entender lo que Dios llama que es malo, malo, y a lo que Dios llama bueno, bueno. Y esa es tarea de la iglesia. Y finalmente, tenemos que pararnos al pie de la brecha. ¿Qué significa pararse al frente de la brecha? Vuelvo y leo el versículo 30. Y busqué entre ellos un hombre que reparase la muralla, que se pusiese en la brecha de pie delante de mí a favor de ellos, para que yo no los destruyese. Y no lo hallé. Dios había hecho un recuento de todos los pecados en el capítulo 22 y Dios está diciendo, se necesita un hombre que odie el pecado como yo lo odio. Se necesitan hombres y mujeres que amen lo que Dios ama y que odien lo que Dios aborrece. Se necesitan hombres y mujeres que amen lo que Dios ama. Y no solamente esto, que sean santos como Él, que no tomen las cosas de Dios profanamente, que no tomen lo de Dios como impuro, sino que eleven los principios de Dios. Hombres que hagan frente al pecado, mujeres que hagan frente al pecado. Saben que hoy hay muchas grietas en las iglesias. La murmuración es una grieta que pasa como desapercibida. Es como uno de esos pecados que va, como dicen los americanos, unchecked. No se le pone el check, no se revisa, no, eso no es nada. Dios está buscando hombres y mujeres que cuando usted hermano, venga y le diga algo que dijo el otro,
lo que usted tiene que decírselo a esa persona, usted le diga, un momento hermano, vaya y dígaselo al hermano Alex. Si usted tiene algo que decirle a Alex, dígaselo a él. Amén. Esa es la clase de iglesia que necesitamos. Una iglesia que se ponga de frente ante la brecha. Esa es una brecha. Hacer frente al pecado es pararse en frente de la brecha. Cuando alguien venga a decirle un asunto de un hermano, no lo escuche. Dígale, vaya y dígaselo a él. Porque no edifica. Porque no nos hace bien. Porque nos hace brechas. Porque nos hace hoyos en nuestra muralla. Nos hace vulnerables al enemigo. ¿Ustedes quieren ver este grupo dividirse en 60? Denle rienda suelta a la lengua. Y aquí nos vamos a comer unos con otros. Nos vamos a arrancar los pedazos. No podemos permitir que el pecado ande suelto en nuestra iglesia y mucho más en nuestras propias vidas. Miren, noten esto como dice el versículo 25. Se burlaban de los días de reposo. Todo tipo de pecado ofendía a Dios y a esta gente no le importaba. Los hombres que se paran ante la brecha son los hombres que deciden poner freno al pecado en su propia vida y en la vida de los demás. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que dirán no al pecado y que amarán lo santo como Dios y odiarán el pecado como Dios? La murmuración pasa desapercibida. ¿Cuántos de nosotros estamos llenos de gritería? Nos dice Colosenses capítulo 3. Quejas todo el tiempo. Hay creyentes que su vida son un limón amargo, agrio, que no hay quien lo endulce. Todo el tiempo es una queja, de todo se quejan, todo el tiempo tienen algo de qué quejarse. Tienen grietas en sus vidas. Y son espacios que el enemigo ha abierto y los ha hecho vulnerables. Esa gente no sirve para nada. Pararnos a la brecha, yo quiero que ustedes me sigan, significa 3 cosas. Número 1, hacer frente al pecado. Pararse ante la brecha significa, número 2, enseñar la verdad donde no hay verdad. Ezequiel 3, 17, 21. Tu hijo de hombre como atalaya, ve y diles. Y si no escuchan, pero les dijiste, su sangre recaerá sobre su cabeza. Pero si les has dicho, si tú no les has dicho, y ellos mueren, ¿qué dice el Señor? Su sangre recaerá sobre tu cabeza, es su pecado, pero tú eres partícipe también. Hay mucha gente que están aquí también, que necesitan arreglar su relación con Dios. Y necesitan entregar su corazón a Cristo. Es nuestro deber decirles eso, pero es el deber de ellos responder al llamado de Dios. Número 3, debemos orar y amar a Dios como antes. Eso es hacer frente, pararse de frente en la grieta. Como la iglesia lo hacía antes. Hechos 4:31 dice que en una ocasión vinieron todos los saduceos, fariseos y también el imperio romano y estaban amenazando a la iglesia para perseguirla, para meterla en la cárcel. Y recuerdan en Hechos capítulo 4 que la iglesia estaba orando y oró y dijo, Señor, mira sus amenazas. Y el versículo 31 dice, concédenos que podamos hablar con valentía. Y dice en la Escritura que el Espíritu Santo vino sobre todos ellos y que el lugar tembló donde estaban ellos. Una oración poderosa, porque la iglesia vivía vidas santas. Y obviamente el poder de la iglesia en la oración no era el poder de la iglesia del siglo XXI, una iglesia de hoy. Haga las cosas que tienen que ser hechas. Hay necesidades en nuestra iglesia. Hay cosas que hacer, cosas que arreglar en nuestras vidas. Tenemos que llamar las visitas, tenemos que ayudar al cuidado de los niños, tenemos que enseñar en las clases, trapear los pisos. Y la lista de necesidades sigue y aumenta. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Debemos vivir para Cristo y dar todo para Él. Y donde quiera que haya una necesidad, suplirla. Y recuerdan 1 Corintios 10:34, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. La idea es que todo lo que yo
hago en mi vida, todo lo que, aún beber agua sea para glorificar al Señor, y que nosotros vivamos en esa consciente presencia de Dios. Es como hablaba Elías cuando hablaba acá, yo estoy aquí en presencia de Dios. Ir ante un rey despiadado como acá era exponer su cabeza a que se la cortaran en el instante. Pero Elías no se presentaba acá como un hombre que estaba en las manos de otro hombre. Elías iba y decía, en presencia de Jehová estoy. Jehová dice. ¿Y saben lo que Elías está diciendo? Lo que yo hago, yo vivo constantemente en la presencia de Dios en mi vida. Todo lo que yo hago está dirigido por Dios. Dios está buscando a esos hombres. Que Dios sea su prioridad. Hombres y mujeres, que Dios sea una prioridad para ellos. Porque cuando Cristo es una prioridad en tu vida, cuando lo único que buscas en tu vida es glorificar a Cristo en todo lo que haces, ves la necesidad donde hay y la corriges y la suples. Cuando Cristo es la prioridad en tu vida, cuando Dios es lo más importante en tu vida, cada vez que ves la necesidad, la corriges, la suples. Cuando otras cosas son las necesidades y las prioridades de tu vida, entonces la historia es diferente. Dios nos está llamando en esta mañana a que le glorifiquemos en todo lo que hagamos, que nos pongamos de pie en la brecha y que tapemos el ciclo por el cual el enemigo, a través del cual el enemigo puede entrar. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a ponerte en pie, aunque seas tú solo? Este no es un llamado para la iglesia entera. Este es un llamado para el que sea valiente y quiera ponerse de pie. Por el Señor Jesucristo, por la causa de Cristo. ¿Dónde están esos hombres? Vamos a ver. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Padre Santo, tenemos que confesar nuestros pecados en esta mañana. Cuán insensible hemos sido. Vemos nuestro mundo, nuestra generación, cayéndose a pedazos, rodeados de necesidad, y somos tan insensibles. Nuestras vidas llenas de pecado. No hemos reparado nuestras propias grietas y mucho menos estamos en la condición de ser útiles para restaurar el muro que se ha caído. Yo quiero que ustedes escuchen esta canción de llamamiento. Dios del Espíritu Santo nos está llamando a ser fieles otra vez. Esto es un asunto de fidelidad. Primero a Dios, luego a nuestras familias, fieles en todo lo que Él nos llama, en su iglesia. ¿Cómo respondes? Es un asunto de elegir, es un asunto de decidir. Elegir ser un hombre fiel, elegir ser una mujer o un hombre que se pare frente a la brecha hasta el fin. Dar el todo por el Señor, aunque seas tú solo. Y para aquellos que no han entregado su corazón a Cristo, el llamado es a venir y ser parte de este gran ejército de salvación en Cristo. Yo quiero hacer un llamado en el nombre del Señor. Si alguien ha sentido que Dios le ha tocado su corazón, ese es el momento de pasar al frente como un simbolismo de que usted ha tomado una decisión por el Señor. ¿Dónde están los hombres y las mujeres que pasan al frente y dicen, Señor, yo quiero ser un hombre que se pare en la brecha? Donde hay necesidad, yo quiero ser tus ojos, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies, y yo quiero ir a ese mundo de necesidad. Yo quiero ser esa persona que ayude en mi iglesia, que responda al llamado. El llamado está, y el llamado es para aquellos que son sensibles a la voz de Dios. Esto no es un asunto de emoción, esto es un asunto de decidir. A usted no sabe cuánto tiempo le queda para servir al Señor. Usted no sabe cuánto tiempo tendrá para pararse de frente, pero Dios está careciendo de hombres y de mujeres que se paren en frente de la brecha. ¿Dónde están esos hombres?
Ese es el llamado. Estamos llamando a los hermanos de la iglesia, o sea, todo el que sienta que la palabra de Dios le tocó, a pasar aquí al frente y decir, yo respondo a ese llamado. Quiero que el hermano Felipe suba ahí la música, escuchen esto. Él nos está llamando. Él nos está llamando a ser fieles. Es un asunto de elegir, es un asunto de elegir. Es que elegir ser al Señor. En medio de esa generación corrompida, pararte de frente en la muralla como un buen soldado, como un buen jugador, que vaya a su posición. Hay alguien más que pasa al frente con este grupo de manos, hay alguien que se pone que dice, yo paso entonces con decisión. Yo elijo ser. Y yo prefiero para mi posición y corregir la fiesta que hay en mi vida, el pecado y ayudar a los demás a corregir sus propias violencias. ¿Dónde están aquellos hombres y aquellas mujeres que el amor de Cristo los invita en esta mañana a rendir sus vidas y a disponer sus corazones para el servicio de Cristo? Necesitamos hombres y mujeres dispuestos, con corazones dispuestos, que Dios pueda usar. Dios no necesita tus talentos, Dios necesita tu disposición. Señor, tú has visto esos hombres y estas mujeres que han pasado al frente. El simbolismo de que están dispuestos. Ellos no son perfectos, yo tampoco lo soy. Yo me uno a ellos y paso al frente con ellos. Danos el corazón dispuesto para servirte. Mira nuestra nación en que vivimos. Mira a nuestra gente, nuestros vecinos, sin Cristo, sin esperanza. Necesitamos de hombres y mujeres que se pongan de pie por Cristo y por el Evangelio, que suplan las necesidades, que reparen los muros y que se pongan de pie ante las grietas y las brechas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Permite que cada hermano en esta mañana, aún los que no han pasado al frente, los que han sido tocados por tu palabra, elijan ser fieles todos los días de su vida y ser buenos soldados. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Que el Señor los bendiga. Su hermano Abel, pasa.